Estamos en comunicación con Gustavo Kenning, él es licenciado en psicología, militante peronista, profesor de sociología y escritor del libro Ecoperonismo, un libro en donde trata de dilucidar la filosofía del peronismo aplicada a la ecología, intentando también comprender la realidad actual y cómo hacer para tener una nueva mirada. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Acá en las previas de las Navidades y bueno, organizándonos un poco para estos festejos navideños en una situación mundial, la verdad, un poco complicada porque también nos pone a pensar en relación a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es como una Navidad también que creo que nos va a cruzar por el corazón con algunas situaciones de injusticia que está viviendo la humanidad hoy. Podemos decir que es un cierre de año con muchas encrucijadas que están abiertas, ¿no? Para dilucidar y para entender Sí, por qué estamos como estamos. yo creo que sí, viste, es como un año que nos va a meter un poco para adentro este fin de año. No, fue muy fuerte, a mí por lo menos me pega muy fuerte lo de Gaza, me duele, Mm. y entonces hay como una especie de conmoción. Yo siento que ya la cosa está más allá de lo político, como que lo que estamos viviendo en el mundo ya nos conmueve en el alma, ¿no? Está Sí, más allá de las especulaciones mentales que podemos hacer de la política. sí, es una aniquilación de seres humanos. La mires de donde lo mires. Un genocidio. Totalmente. Gustavo, durísimo todo esto que contás. Hiciste un trabajo muy importante para intentar pensar lo que sería un ecoperonismo. Contame un poco cómo surge encontrar ese pensamiento peronista vinculado a la ecología. ¿De dónde inicia tu investigación? Arranca por una cosa personal, viste, yo estudié sociología, obviamente, bueno, uno cuando estudia sociología se vincula con algunos análisis de la situación argentina, de la realidad argentina. Soy peronista por herencia, digamos, mi vieja había sido obrera delegada de fábrica textil, yo tenía el peronismo en casa. El tema es que empecé yo a tener como un acercamiento más hacia la naturaleza. Empecé a viajar por América Latina, tuve como un contacto que me empezó a acercar a la preocupación de nuestra relación con la naturaleza, y medio que en el año 2008 es un año clave porque sucede lo del conflicto del campo de la 125, Ujú. esa gran crisis que se dio con el tema del yuyo maldito, y a todos nos hizo problematizar un poco la situación de lo que ocurre con los cultivos, con los alimentos. O sea, en la militancia se metió un tema que nos hizo reflexionar sobre lo rural. O sea, están acostumbrados a temas de trabajo, de paritarias, de desocupados, de desindustrialización, de fábricas. Por lo menos yo estaba marcado muy desde la sociología, una perspectiva muy urbana y por ahí desde la política también. Con el conflicto del campo ocurre esta cosa de qué es, bueno, cuál es la realidad de lo rural y qué significa esto de la soja. Mm. Con un grupo de compañeros nos pusimos a investigar, porque había que militarla, ¿viste? Los militantes, mientras investigamos las cosas, estamos ahí, tirando piedras, repartiendo volantes, haciendo cosas. Mientras estudiamos las cosas, tenemos que seguir organizándonos. No es que tenemos tiempo como para hacer los grandes estudios teóricos. Y entonces empezamos a ver que el tema no era solamente la cuestión de cuánta guita le quedaba al Estado, por las, sino que había un modelo, había algo que se llamaban los transgénicos, los cultivos transgénicos. ¿Qué Ujú. son los cultivos transgénicos? Nos empezamos a hacer esa pregunta. Las fumigaciones, ¿qué es esto del glifosato? Entonces se metió un tema en nuestra preocupación militante, pero que no quedó en cuánta plata le entra por la retención móvil, el porcentaje de plata que entra, sino todo el modelo Claro, del monocultivo, del agronegocio, como un problema de soberanía nacional. importantísimo, ¿no? Verlo así. No se estaba viendo hasta ese momento, pero a la vez también fue la explosión de la soja, ¿no? Claro, una mirada económica, por eso yo el libro lo empiezo con una pregunta filosófica. El libro tiene tres partes, empieza con una pregunta filosófica sobre el peronismo,
una segunda parte que habla de geopolítica y una tercera parte que habla de desarrollo. La primera pregunta justamente arranca de, bueno, a ver, ¿qué es esto de solamente tener en cuenta cuánto dinero queda al Estado por una retención móvil? O pensar el ecosistema, es decir, ya es como cambiar la lógica desde una perspectiva que está más allá de lo económico y es empezar a ver, bueno, qué ocurre con el ecosistema de la tierra, qué es esto de la siembra directa, qué efectos tiene en la salud humana el glifosato, qué efectos tienen otros cultivos, qué pasa con la migración y la contaminación de los transgénicos por el tema del aire, por el viento, a otros cultivos orgánicos. O sea, empezamos a ver algo que implicaba una forma más compleja para mirar la realidad, y no solamente la cuestión lineal económica de la acumulación de dinero. Entonces ahí ya hay por lo menos una preocupación filosófica que a su vez encontramos que tenía Perón. Porque vos, lo que te estoy contando es que esto, mientras nosotros militábamos, a 125, y nos enterábamos de estas cosas, los transgénicos, el glifosato y todo el tema, encontramos, porque estábamos con unos compañeros haciendo una cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, porque se cumplían, también en el 2008, 50 años de la carrera de Sociología. Entonces, como peronistas, dijimos, se cumplen 50 años de la carrera de Sociología, inventemos algo, hagamos una charla sobre Perón y la sociología, el peronismo medio proscripto en sociales de la UBA, inventamos una charlita sobre Perón y los recursos naturales. Y encontramos, 2008 también, que Perón habla de ecología. Claro. Y entonces es como que se conectaron esas cosas y dijimos, bueno, mira, acá hay una problemática que tiene que ver con el ecosistema y un mensaje de Perón hablando de ecología. Claro. Bueno, juntamos los dos cables y ya está, salieron chispas. La importancia de lo que contás recién de no quedarse solo con el conflicto de la 125, pasa lo mismo también con el extractivismo, ¿no? Cuánto en su momento sí tenían que pagar un canon para las empresas extranjeras para sacar la minería, ¿no? Luego se les levantó también, es decir, ni siquiera es por una ganancia de un rédito que queda al país, ¿no? Dejan la contaminación, los pueblos sin poder hacer nada, cada vez los corren más y los contaminan y los meten presos porque es así. Por ejemplo, en Catamarca es muy conocido ese caso, ¿no? De lo que ocurre. Es decir, sentí que se está dando en todo el país en simultáneo, más allá de un sistema de producción como es el de la soja. Claro que empieza a estar asociado al conflicto de la soja otros conflictos ambientales, que fue un poco la ficha que nos cayó a nosotros, porque de repente leemos que Perón habla de ecología, que tiene un mensaje que se llama mensaje ambiental. O sea, Perón tiene un discurso, esto se lo digo a la audiencia, Perón tiene un discurso que se llama mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. El mensaje íntegro de la conferencia del clima de Copenhague, en 1972, Perón da una disertación, en realidad hace llevar una disertación que él escribe y que la presenta Yolanda Ortiz, que después fue la secretaria de Ambiente de Perón. Perón escribe un mensaje que se llama mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Esto ya es íntegro, el mensaje está en el libro Ecoperonismo, está íntegro para que se lo pueda leer, porque no es suficientemente conocido el mensaje ambiental de Perón. Y entonces hay una discusión que tenemos con el kirchnerismo, con el extractivismo, con la Barrick-Gold, con Monsanto, que los peronistas no dimos, que es la cuestión del ambiente. Y por no dar esa discusión, por no dar discusiones, los movimientos se burocratizan y después gana la derecha. Claro. Y se burocratizó. O sea, en realidad lo que pasó con el peronismo se burocratizó por falta de discusión política. ¿Y qué pasó? Que no tenemos que hacer cargo, no la dimos. No fuimos a plantear los peronistas las cuestiones del medio ambiente. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, es lo que hay que hacerse cargo ahora, me parece a mí. Y para eso lo que hay que hacer es leer el libro Ecoperonismo, que traté de resumir la doctrina justicialista en su relación con la ecología. Primero de la parte filosófica, como te decía, después la segunda parte ya es más geopolítica, habla un poco
de la división del mundo en dos grandes bloques, cómo se disputan por los recursos naturales tanto China como Estados Unidos, la tercera posición como una posición filosófica sobre el respecto al medio ambiente, la superpoblación y la demanda de alimentos, la superindustrialización y la demanda de materias primas, los conflictos por el abastecimiento de estas materias primas. Bueno, ya la segunda parte es más filosófica, no, sino geopolítica. Ya ahí te pones a pensar un poco más cómo se están repartiendo el territorio las grandes corporaciones extractivistas. Y donde los presidentes pasan a ser un poco, yo creo que esto quedó muy claro después de la pandemia, pasan a ser un poco como unos títeres. Está cada vez más evidente. Si esto era evidente antes por una minoría que se inquieta intelectualmente o que milita o que es activista, después de la pandemia se masificó el conocimiento de que los presidentes en realidad son títeres de los grandes intereses económicos. Entonces hay una lectura de cuál es el posicionamiento de América Latina frente al extractivismo de estas grandes corporaciones y cuál es el lugar que tiene que tomar América Latina en relación a eso. Desde su propio mensaje de qué es lo que hay que hacer en el mundo, ¿no? Un mensaje latinoamericano para el mundo. Gustavo, teniendo en cuenta esta realidad que señalas, ¿cuál sería el rol? Vos como militante peronista estás marcando cuál fue el error para llegar a un gobierno de derecha. Son todavía pocos los que hicieron ese mea culpa o la revisión. ¿Sentís eso? ¿Que todavía falta un poco más? De decir, bueno, hay que decirlo, cómo fue, así sea de manera interna. No, lo siento y al mismo tiempo siento que no va a ocurrir. No va a haber una autocrítica. No va a uno haber. de los capítulos del libro Ecoperonismo, se llama Autocrítica. Mirá. Que fue un posteo que hice en el blog. Yo tengo un blog que se llama Ecoperonismo, donde empezó toda esta idea, que empezó en un blog, y ahí trasladé una cosa que me salió así como un brote cuando ganó Macri, que yo no podía creer lo que estaba pasando en el país, y ahí escribí una cosa que se llama Autocrítica, y está en el libro, porque también cuenta esta cosa de qué nos pasa, que no nos hacemos cargo de los problemas del movimiento, ¿no? de que hay que renovar. O sea, en realidad es muy duro lo que te voy a decir, pero el kirchnerismo hay que hacerse cargo que se burocratizó y que hay que construir otra cosa. Claro. A mí me da la impresión que hay que construir otra cosa. O sea, con la gente del kirchnerismo. Pero el kirchnerismo ya está, es una experiencia para mí que se terminó, Claro. que fue buenísima, pero que hay que aceptarlo, hacer el duelo y salir a construir algo nuevo. Yo siento que el momento histórico en Argentina hay que construir algo nuevo. No sé cómo se tiene que llamar, tiene que tener cosas del peronismo seguramente. Seguramente pues tiene que ver con la defensa de lo nacional, ¿no? Claro. La soberanía. Eso es la clave. Hay que poner a Argentina en un proceso descolonial. Hay que descolonizar la Argentina. Eso es lo que hay que hacer. En cuanto a eso te quería preguntar, con esta nueva situación, ¿no? de este gobierno, con el RIGI, con la desnacionalización de los territorios, de la intención de desnacionalizar las empresas, ¿no? Esta pérdida de soberanía que se va dando también con el no apoyo a las políticas de agroecología que se estaban dando antes, esa quita de todo lo que fue el apoyo a la agroecología en el país, obviamente que es intencional. Con todo esto que está ocurriendo, ¿cuál sería el camino para poder volver a tener el eje, como vos señalás, ¿no? de mantener esa ecología nacionalista y ese cuidado del ambiente que tan necesario que si no lo hacemos es obvio que la soberanía se va a perder? Y yo creo que, mirá la respuesta que te voy a dar. El camino tiene que ver con la reflexión y con la conmoción interior que necesariamente tiene que hacer cada ser humano para experimentar la sensibilidad de su corazón respecto a los otros. Porque acá en realidad el problema ya es medio como espiritual, como cultural, es decir, ¿por qué nos está pasando esto a los argentinos? O sea, a ver, ¿qué nos pasa? A los argentinos parece el programa ese todo por $2. Pero a ver, es que definitivamente algo nos está pasando, que hay que parar la pelota y ponerse a pensar y reflexionar, como para empezar a pensar, ¿no? Decir, bueno, después darse cuenta, porque decís, bueno, a ver, ¿queremos realmente que Argentina sea un apéndice de los Estados Unidos?
los argentinos realmente estaríamos de acuerdo en que Argentina funcione como una colonia norteamericana, británica y sionista. Realmente nos engarzamos a un sector del mundo de forma totalmente dependiente y sumisa, abandonamos nuestras identidades y nuestras culturas por una cantidad de dinero X, ¿no? Dolarización y algunas resoluciones económicas de la supuesta desesperada forma de vivir argentina. ¿Eso lo hacemos? ¿O realmente somos nosotros mismos? En la pelea, por eso hay, te digo, el tema de algo como muy interior hacia un argentino mirándose al espejo y reconociéndose al que quiere ser. ¿Quiere ser argentino? Primer punto. Después, eso para todos. Después hay que reconstruir otra dirigencia. Claro, ahí va el punto, hay porque que empezar a... en este momento está perdido la población general. Por más que entienda, llegar a entender esto que vos planteás, ¿no? Por eso la primera orientación tiene que ser interior. Sí. Buscar orientación interior sería como lo primero, porque hay un problema de decir, no entendemos una mierda lo que está pasando. ¿Por qué digo lo de la orientación interior? Para no quedar en una cosa de hippieada. Estoy hablando muy en serio, en términos pedagógicos hay un problema cognitivo que se está generando con las aplicaciones, los teléfonos celulares, la relación con la tecnología se vuelve adictiva, eso genera procesos cognitivos distintos, no estamos pudiendo entender bien la realidad. Y la realidad se está transformando a una velocidad más allá de nuestra propia conciencia, va más rápida la transformación de la realidad de lo que podemos asimilar cognitivamente y tomar conciencia de lo que transformamos y poder reflexionar la transformación que generamos en el mundo que nos circunda. Hay un problema cognitivo que se profundizó con la pandemia y la adicción a la que nos sometieron con los teléfonos. Pensémoslo, como de repente el contradictorio puede ser un gobierno que se opone a la pandemia, pero no se opone a los procesos cognitivos que se generaron en la pandemia. Sospechoso. Entonces, ahí yo creo que, bueno, ya empieza a ser como un problema que tenemos que encontrar una dirigencia que nos proponga salir de algo que está más allá, desde mi punto de vista, de lo político electoral. Totalmente. ¿Entendés? Es como que lo político electoral ya funciona bien en el marco de la farándula. Nos hicimos hablar de política y nos olvidamos del libro. Sí, ya es poco creíble el sistema democrático así como estaba funcionando hasta el momento, ¿no? Por lo menos no es representativo. No, la gente sabe que democracia es juntarse con los vecinos en una esquina. Juntaste 300 vecinos parados una tarde de un sábado en una esquina y todo el mundo ve eso y sabe que la asamblea de vecinos es más democrática que la selección en todo el país. Porque te ves, te conoces, te escuchás, tenés que tomar decisiones que la vez implicás en el barrio, sabés quién es quién. Tema que no nos dejan hacer eso, que es justamente lo que transformaría la virtualidad en presencialidad. No está prohibida la presencialidad y sin embargo parece que seguimos en cuarentena. Si la gente se empieza a reunir en las esquinas, a verse la cara y a tomar decisiones, a ver qué hacemos, es un poder increíble porque es el poder del pueblo. Claro. El pueblo tiene un poder, pero el tema es que se lo tiene que poner en acción, reuniéndose, juntándose, mirándose la cara y organizándose. Disculpame, se me viene una vinculación con esto que vos decís, de que también la pantalla nos hace más individualistas, cada uno en su rincón, ¿no? Conectado, quizás estamos todos en un vivo conectado y no estamos juntos. Con lo que tiene que ver también con el medio ambiente, ¿viste? Que a veces te dicen que vos mismo, si vos cuidás no tirás papeles, sacás la bolsa verde y todo eso, con eso ya sos un ambientalista o un ecologista, o no comes carne, con eso no se intenta también quitarle el peso a lo comunitario, a la decisión comunitaria de una nación, también de decir qué sistema de producción queremos, qué alimento queremos comer. Ese es un ambientalismo tonto que quiere culpabilizar de la situación del destrozo por parte del capitalismo del planeta a alguien que le pifió al basurero y tiró un papelito por fuera de la entrada. Sos un inconsciente, tiraste un papelito en la vereda. Eso es una boludez. Acá lo importante es el que están haciendo las mineras con el cianuro, la apropiación del agua, el negocio de Mecorot en la Patagonia para manejar el agua y de esa manera generar valorizaciones de la tierra que le convengan a ellos. Cuidado con el sionismo, con Mecorot, con las mineras inglesas, canadienses. Argentina tiene un grado de colonización que está avanzando fuerte. Son los ingleses y sus aliados, Estados Unidos e Israel. Esto no es novedad para nadie,
que están avanzando en el grado de colonización del país, alquilando zonas y comprando otras y manejando la economía. Y bueno, y está faltando capacidad de reacción popular porque el de conciencia de entender mínimamente el problema. Entonces, estamos complicados. Sí, muy complicados. ¿Esta inversión extranjera es intencional? ¿Vos decís que es intencional para que se desintegre de alguna manera el territorio y que estas empresas puedan tener de una manera privada el territorio nacional? Ellos no tienen ni buenas ni malas intenciones. Las empresas quieren hacer plata. No les importa otra cosa que manejar la plata. Algunas se asocian a las estrategias geopolíticas de las grandes potencias porque dependen de alguna manera de las estrategias y el poder que tienen todavía las potencias militares en el territorio mundial. Pero en definitiva ellos quieren generar dinero y entonces la inversión extranjera va a fragmentar el territorio en la medida que eso les produzca más facilidad geopolítica para seguir avanzando sus inversiones. O sea, la inversión extranjera directa tiene estrategias geopolíticas. Las corporaciones económicas tienen estrategias geopolíticas. Entonces hay que incorporarlos en los análisis de la defensa nacional como un sujeto activo. No son solamente los estados nacionales, sino que tenés que tener en cuenta en el tablero del TEG también los intereses geopolíticos de las grandes empresas. Entonces, dentro de esos intereses geopolíticos puede estar empezar a generar un ordenamiento territorial suramericano que recorte la provincia de un país y la asocie a la provincia de otro país, que es juntar San Juan con alguna provincia cordillerana de Chile para poder hacer un puente, para poder extraer Pascualama, el mineral más fácil por el Pacífico. Es el diseño del territorio de estas grandes empresas que se llama IRSA, el gran proyecto para Sudamérica, proyecto de integración de la infraestructura de la región sudamericana. Son las grandes empresas diseñando el territorio y para eso si tienen que separar una provincia y ponerla de un lado a otro, arreglan con el gobernador y hasta pueden hacer la constitución en 2 minutos, como pasó en Jujuy. Es terrible. Es terrible lo que estás contando. Uno lo piensa, lo imagina, pero otra cosa es que vos me lo confirmas así con información, porque realmente la información está, pero no está. Es como interpretación, sobre todo. Es que aparece la discusión que tiene que romperse un poco el esquema, un tanto es conservador el marxismo a esta altura. Mira lo que te digo, el marxismo es conservador. Ya no es el tema de la clase obrera, eso ya es viejo para pensar los niveles de colonización geopolítica que hay hoy, que ya directamente van por los sistemas cognitivos. Es el habitante, es la capacidad cognitiva de saber cómo queremos habitar nuestra tierra, es entender qué queremos hacer en nuestro lugar. Sí. Esa es la pelea. Es una pelea cognitiva, te diría, cultural. Es decir, los argentinos quieren ser sujetos de decisión de cómo vivir en su propia tierra o simplemente quieren tener un buen salario. Entonces vos tenés un buen salario y pasás a ser un hospedaje premium en la República Argentina, tenés durante tu vida. Después como si fuese un hotel, te vas y qué te importa, que limpie el que viene. O es tu territorio y tenés que empezar a tomar decisiones como pueblo soberano, el que se hace con el territorio y qué no. Esa es la discusión, no es una discusión de clase social, es una discusión de nación, de soberanía, de decisión nacional. De querer ser argentino, básicamente. Sí, yo creo que esa batalla de alguna manera se va a dar este 2025, se va a hacer más notable, ¿no? Por lo menos se va a visibilizar, ya no queda otra que dar la batalla cultural. Sí, igual tengo la sensación, como una intuición de que en Argentina se va a dar una batalla que va a ser por mucho más que eso, que va a ser a través de la defensa de nuestra tierra. La Argentina le está dando la vuelta a cuál es su verdadero planteo para el mundo, cuál es la idea que sale de la Argentina para el mundo. Argentina es como un país que logra personalidades con una impronta muy fuerte, ¿viste? Como que tienen personalidades que se mundializan, que se hacen figuras mundiales y que simbolizan arquetipos profundos del alma humana. Por ejemplo, Maradona, que es
el coraje, la valentía, el plantarse como argentino y no tenerle miedo a nada, plantarse frente al poder es Maradona. Para los argentinos, la actitud maradoniana no es una actitud de sumisión, no es una actitud servil, nadie podría decir la actitud servil de Maradona. Entonces el pueblo argentino no puede ser ni servil ni sumiso, no. Se planta como Maradona. La humildad de Messi, ¿entendés? Y la genialidad. Somos humildes, humanos, con buen corazón. Sí. La pasión de Evita, esa pasión antiimperialista, ese fuego. Somos Evita, le dimos al mundo personalidades como Maradona, como el romanticismo de Gardel. Entonces el argentino tiene como una cosa, una esencia, un sabor propio que es muy fuerte. Yo creo que estamos rodeando la idea de qué queremos decirle al mundo, y eso tiene que ver con qué es lo que queremos hacer los argentinos con nuestro territorio, cómo lo queremos cuidar, cómo queremos cuidar nosotros de la Patagonia, cómo queremos cuidar nosotros de la Antártida, qué idea tenemos nosotros de vivir, de la vida, de cuidar la tierra. ¿Qué mensaje le damos al mundo cuando el mundo nos pone un micrófono, los argentinos, y queremos decir sobre cómo concebimos la relación con la naturaleza, cómo entendemos nuestro vínculo con nuestra tierra? ¿Qué le decimos? ¿Le hablamos del reggae? Es vergonzoso. Entonces también hay un cambio de paradigma, que esto se habla un poco en la primera parte del libro, que es que hay un cambio, percibo, humildemente esta es mi idea, de mirada mundial, y que Argentina, aparte de reivindicar lo propio, tiene por ahí, va a tener la fuerza o el impulso inicial, tratando de rescatar su propio país, de poder decirle al mundo por dónde se sale, que tiene que ver para mí con esta perspectiva tan humana nuestra, de compartir el mate, la presencia, y no por el lado de la estupidez de las pantallas y la imagen y el individualismo y la estética y toda esta cosa perfectita y posmoderna que entró en crisis y que no tiene nada que ver con los pueblos del mundo, ¿no? Que los pueblos del mundo en realidad están hoy sufriendo por lo que pasa en Palestina. Van a sufrir esta Navidad los pueblos del mundo cuando recuerden el nacimiento de Cristo en Palestina. Ese hombre que se rebeló contra el poder, ese palestino que se rebeló contra el poder y fue asesinado. Eso es en lo que están vibrando hoy los pueblos del mundo. ¿Sentís que esa deshumanización, creo que también tiene que... esta deshumanización global que podemos ver y que está televisada y que está en todos los portales, ¿sentís que el gobierno actual de nuestro país es parte también? Es decir, porque vos decís, tenemos unos ejemplos de lo que es ser argentino que son realmente geniales, pero hoy por hoy nos representa una persona que es violenta, discriminadora, xenófoba, que no es nacionalista. Es decir, estamos representados por el otro lado, es decir, por un argentino. Es que también somos un poco patéticos los argentinos, hay que reconocerlos, hay que reconocer nuestra parte payasa, cobarde, patética, nuestra parte lamebotas, nuestra parte hija de puta, traicionera, estafadora, mentirosa, artera. Nosotros los argentinos, como dice el pelado de la Versuit, Gustavo Cordera, podemos ser lo peor y lo mejor con la misma habilidad. Nos cuesta lo mismo ser una mierda o ser Eva Perón o ser Maradona. Es la argentinidad al palo. Entonces el tema es, bueno, estamos ahora en este momento, no estamos siendo lo mejorcito, No. Estamos dando vergüenza. Como dicen en Córdoba, estás dando cote, estás dando vergüenza, ¿viste? Entonces hay que empezar a ver qué queremos ser. Gustavo, queda abierto este interrogante. Seguramente el planteo va también para el peronismo, ¿no? Más allá de los ciudadanos en general, que todos hay que hacer esa reflexión. ¿Querés dejarle algún mensaje a los peronistas sobre lo que el libro dice? Mira, quedó una tercera parte. Yo creo que hablamos un poco del tema de la filosofía, que arranco con el tema de la comunidad organizada, analizando la relación de la comunidad organizada y la ecología, sobre todo la crítica de la comunidad organizada al concepto de progreso. Si estoy hablando de un discurso de Perón al cierre de un congreso de filosofía donde Perón hace una crítica a la idea de progreso. Esto los peronistas deberían por lo menos tenerlo en cuenta. Hablamos un poco de la segunda parte, que es la parte geopolítica del libro, que habla sobre el tema del extractivismo, los recursos naturales, los alimentos, los minerales, la contaminación. Pero la tercera parte, como me pedís que como último mensaje a los oyentes, me parecía que había quedado ausente
un mínimo análisis de la tercera parte, es el tema de Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino muy interesante y que empieza a reflexionar desde la filosofía antropológica entre el ser y el estar, como algo que tiene una tensión filosófica donde él propone el modo de estar del americano, como una solución al mundo, a la propuesta de Occidente, a la propuesta de la modernidad que tiene que ver con el querer ser alguien. Y en vez de eso, Rodolfo Kusch dice, acá en América estamos. Tiene que ver con esto que te decía hace un rato, del tema de habitar. ¿Qué es el estar americano? ¿Cuál es nuestra forma de estar siendo? Bueno, hay una reflexión muy interesante de Kusch que me sirve a mí como para hacer un contrapunto con el monocultivo, con la idea de la monocultura, la discusión sobre la cultura, que es una discusión importantísima en la política argentina. Rodolfo Kusch es un autor muy interesante y en la última parte del libro me centro en esta tensión entre el concepto de desarrollo y la cultura, ¿no? Y bueno, después eso, recomiendo su lectura. Humildemente me gustó hacerlo, es mi primer libro, estuve 2 años escribiéndolo, bastantes años más pensándolo. En la pandemia estuve en una cabaña en Villa General Belgrano, medio encerrado, así medio loco, en un ataque de escritura, y me salió todo eso. Y es mi aporte a la actualización doctrinaria que siento que necesitamos los peronistas, y es mi aporte al pueblo argentino desde la necesidad de empezar a pensar la ecología como un problema político. Una última pregunta. Cuando hablamos de desarrollismo, casi todo el peronismo, ¿no?, aplicó el desarrollismo. ¿Para la ecología se tendría que continuar con esa mirada o no? No, yo no diría que casi todo el peronismo no fue desarrollista. Yo No, creo que el kirchnerismo... Fue, te dije que fue. El kirchnerismo fue desarrollista. Sí. Te diría que el kirchnerismo es desarrollista. Sí. Te diría que el otro peronismo rancio de Pichet y todo eso también es desarrollista. Ahí, claro. Si querés, tenés desarrollismo de izquierda con el kirchnerismo y desarrollismo de derecha con el kirchnerismo con el peronismo rancio, ¿no? Sí. Desarrollistas todos, o sea, todos quieren agarrar la guita de la inversión extranjera directa y después vemos. Bueno, acá el tema es la mirada economicista. Todos los que tienen mirada economicista son desarrollistas. Si pueden salir de la mirada economicista, pueden ser ecoperonistas, es decir, pensar en el concepto de ecosistema, la circularidad del tiempo, la relación de cómo crecen las cosas, cómo crece la vida. Es otro paradigma, que es el paradigma real del peronismo, porque el peronismo tenía esta visión de la circularidad y la relación de la naturaleza con el hombre, claramente Perón la tenía. Después tenés los desarrollistas, que son los kirchneristas, después tenés desarrollistas, que son los macristas, y después tenés desarrollistas, que son los libertarios. Son todos desarrollistas, que es el gran negocio de las corporaciones. No tenés hoy una posición política en la Argentina, un espacio político electoral que plantee con claridad el ambiente y la descolonización. No lo tenés. No está. ¿Ninguno? Ninguno. Mirá vos. Hay que armarlo. Ese es el trabajo, entonces. Sí. ¿Y crees que para hacerlo hay que dejar de lado el peronómetro? A mí me gusta usar el peronómetro. A mí es que me chamullen con el temita soy peronista porque tengo una remera de Evita, porque me saco una foto con los deditos en B. No. ¿Vos querés ser peronista? Bueno, a ver, vamos a hablar de doctrina peronista, de las cosas que dijo el Perón, vamos a hablar de peronismo. ¿Qué sabes de peronismo? Te pensás que sos peronista porque vos solamente crees que sos peronista. No. Claro. Sí, yo uso el peronómetro. Pero yo me refiero a los que están elegidos, que son senadores, diputados, que son peronistas y no representan al peronismo de la doctrina que vos me estás contando. A eso me refiero yo. Entonces no son peronistas. No son peronistas. Y llegan al cargo de poder por medio del peronismo. No, por medio del instrumento político que está totalmente desvirtuado, totalmente desdemocratizado, o sea, burocratizado por una cáscara vacía, que es el PJ. Hoy es una cáscara vacía. Yo estoy hace un montón de años con la única comisión que funciona. Desde hace 5 años el Partido Justicialista Nacional es la Comisión de Defensa que yo integro, con otros compañeros que venimos haciendo una honrosa tarea
de discusión y análisis en la Comisión de Defensa del Partido Justicialista. El resto es una batahola de roscas. Claro. Entonces, si son candidatos de una lista que dice PJ, eso no significa ser peronista. Ser peronista implica estar formado y adoctrinado en la doctrina nacional justicialista. Y eso sí se ve con la práctica, se ve con la acción de gobierno, se ve en la política pública y se ve simplemente si estás a favor de la soberanía o estás a favor de la colonia. Si estás a favor de la colonia no sos peronista. Si estás en contra del medio ambiente no sos peronista. Si estás en contra de la justicia social no sos peronista. Te retiramos la identidad peronista más allá de la lista en la que hagas la rosca. Buenísimo, clarísimo quedó. Gustavo, muchísimas gracias por esta charla. Y nada, recomendamos cómo pueden acceder al libro a aquellos que lo quieran. Lo voy a presentar en Merlo la semana que viene, creo que el 26, y en Marcos Paz el 27. Ah, buenísimo. Tengo que ir a pedirle a la editorial una cantidad de libritos porque ya no me quedan más, así que vamos a ver cómo se portan los compañeros de la editorial, que son gente muy copada. Quiero agradecer a la gente de SICUS, que la verdad se ha portado conmigo muy, muy bien, y es una editorial que está alargando una serie de libros con discusiones profundas y bien de este palo interesante de ver el mundo desde las causas populares, que recomiendo cualquier cosa que esté editada por SICUS, me parecen unos compañerazos. Así que bueno, hasta el 26 una presentación, el 27 otra, y después, bueno, dejaré mis contactos por si alguno quiere conseguir algún librito, que me llame. Buenísimo. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande.